Buenas noches, hermanos. Este es el pastor, el hermano Percy J. Riley, desde la ciudad de Los Ángeles, enviándoles un saludo fraternal a todos mis hermanos y a todos mis amigos, deseándoles una feliz y muy hermosa noche. Nuestro programa, hermanos, se llama Reflexiones Bíblicas con el pastor Percy Riley, y en esta noche quería reflexionar sobre el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, de los versos 45 al 52. La palabra de Dios dice de esta manera: inmediatamente después Jesús insistió que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde esa misma noche, dice la palabra de Dios, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio en ellos que estaban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento. Amén. En esta noche quiero hablar sobre el tema paz en medio de la tormenta. Como todos sabemos, hermanos amados, Juan Marcos fue el autor del Evangelio de San Marcos. Juan era un nombre hebreo, era su nombre hebreo, y Marcos era su nombre romano. Entre sus parientes encontramos a Bernabé, que era su tío y que era muy querido y respetado por todos los apóstoles en las diferentes iglesias. Aunque al principio no fue así, ya que por su poca experiencia e inmadurez provocó una discusión entre el apóstol Pablo y Bernabé. Por eso, hermanos amados, al reflexionar sobre este tema, paz en medio de la tormenta, nos podemos ver algo sumamente importante, que muchas veces en el comienzo de nuestra vida cristiana siempre van a haber dificultades, siempre van a haber problemas, siempre van a haber ocasiones en que la vamos a regar, como dicen los hermanos de México, ¿sí? Pero Dios en su infinito amor nos tiene suficiente paciencia, la paciencia para poder comprender que aunque cometemos errores en la vida, Dios tiene la suficiente paciencia para saber que podemos salir adelante. En esta noche deseo reflexionar, nuevamente lo digo, sobre el tema paz en medio de la tormenta. Fíjese bien, en el versículo 45 dice que vemos a Jesús que obligó a sus discípulos a subir a la barca y que se fueran a Betsaida. Jesús obligó a sus discípulos. En pocas palabras, los discípulos no se querían ir del lado de Jesús. Y eso es algo importante, porque vemos que Jesús está obligando a sus discípulos a salir, hermanos amados, de ese lugar de comodidad, de ese lugar de confort, de ese lugar de seguridad. Y muchas veces Jesús nos permite a nosotros, hermanos amados, salir de nuestro lado de seguridad, salir de ese lugar donde nos sentimos cómodos. ¿A cuántos de nosotros no nos gusta estar sentados en un lugar tranquilos, en un lugar donde todos nos quieren, estar en el lugar donde todos nos aprecian, en el lugar donde todos nos admiran? ¿Sí? ¿A cuántos no nos gusta estar en esos lugares? Pero muchas veces Dios, hermano amado, no va a permitir que tú estés en un lugar donde te sientas tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú te superes. Dios no te quiere, hermano amado, en ese nivel espiritual en el cual tú te encuentras. Dios te va a obligar a salir de tu área de confort. Dios te va a obligar, hermano amado, a salir de tu área de seguridad para poder enfrentar esa tu vida. Por eso dice el verso 45 que Jesús obligó a sus discípulos a subir a la barca y que se fueran a Betsaida. El señorío de Cristo en la vida de los discípulos no es donde quieras ir. ¿Sí me entiendes?
sino donde Dios quiere que estés. Ese es el señorío de Cristo. En estos días, hermanos míos, vivimos en un tiempo donde los cristianos quieren mandar a Dios, donde los cristianos quieren obligar a Dios a que Dios haga la voluntad de los cristianos. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia me enseña a mí es que es el cristiano el que debe de estar regido por el señorío de Cristo, y no al revés. No es tu señorío el que gobierna a Cristo, sino es el señorío de Cristo que debe de gobernar tu vida. Por eso Jesús manda a sus discípulos a que suban a la barca. Y no solamente que suban a la barca, sino que remen y se vayan a la otra orilla, a Betsaida. Y Dios, hermanos amados, siempre te va a motivar a que remes, a que tengas actividad, a que tú hagas lo que tú tienes que hacer. Hoy en día, como dije anteriormente, el cristiano, hermano amado, quiere mandar a Dios. Escuchamos mucho: usted tiene el poder para decretar. Usted ore, usted decrete y se va a cumplir. Usted declare. Hermano amado, quiero decirte algo sumamente importante. Primero, tú no tienes que decretar nada, porque lo que ya fue decretado, ya Dios lo decretó 2000 años atrás. ¿Sí? La palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas señales se os serán añadidas. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No eres tú el que debe de seguir el bien y la misericordia. No eres tú el que debe de seguir el amor de Dios. El amor de Dios ya está en ti, pero tú no tienes que andar buscando bendiciones. Nuestra responsabilidad número 1 es buscar a Dios. Buscar primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas se os serán añadidas. Pensemos algo importante, hermano amado, que el decretar es darle órdenes a Dios. Entonces, ¿para qué oramos? ¿Para qué buscamos de Dios? Si ya le estás dando órdenes a Dios. Hermano amado, no decretes tanto. Más bien busca a Dios y deja que Dios sea el que decrete en tu vida. ¿Sí? Dice: los discípulos se sometieron a la voluntad de Jesús. Los discípulos obedecen por compromiso. Los seguidores siguen solo mientras haya bendición. ¿Sí entendieron eso? Se las voy a barajear más despacio para que me comprendan, me entiendan. Los discípulos se sometieron a la voluntad de Jesús. El problema hoy en día es que hay muchos discípulos que no se someten a la voluntad de Dios. Quieren hacer su voluntad, quieren decretar, quieren declarar, pero no se someten a la voluntad de Dios. El verdadero discípulo es aquel que se somete a la voluntad y al señorío de Jesucristo. Los discípulos obedecen por compromiso. ¿Sí entiendes? Los discípulos obedecen por compromiso. ¿Eres tú un discípulo que está comprometido con Dios? ¿Eres un discípulo que está comprometido a la palabra de Dios? ¿O eres un discípulo que nada más sigue a Dios o sigue a Cristo, nada más mientras haya bendición en tu vida? En esta noche quiero que reflexionemos sobre ser un verdadero discípulo de Cristo. Y yo sé que el tema es paz en medio de la tormenta. Yo sé que ese es el tema. No me he alejado del tema. Pero realmente, hermano amado, estamos en un tiempo en el cual hay muchos cristianos que están pasando por muchos problemas. Hay muchos cristianos achicopalados, como dicen nuestros hermanos mexicanos. Hay muchos cristianos que están decepcionados de la iglesia, que están decepcionados de Jesús, porque han orado y la oración parece que no tiene resultado. Pero no es porque Dios no escuche tus oraciones, sino es sencillamente porque hay muchos cristianos
que no están sometidos realmente a la voluntad de Dios. Porque hay muchos cristianos que quieren mandar a Dios y quieren que Dios les obedezca, pero no debe de ser así. Hermano mío, los verdaderos seguidores de Cristo son aquellos, hermano amado, que le siguen por compromiso, no porque haya bendición. No es por la bendición que yo sigo a Jesús. No, es porque estoy comprometido con Cristo a serle fiel, a amarlo, a pesar de las bendiciones o a pesar que no hayan bendiciones. Recordemos, hermanos, que los discípulos de Jesús estaban en la escuela de Jesús. ¿En qué escuela estás tú? ¿Quién es el que te está instruyendo? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Señor, hermano amado? ¿Has analizado eso? ¿Tu Señor son los sueños que tú tienes? ¿Tu Señor es tu esposo? ¿Tu señora es tu señora? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién rige tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Es Jesús quien gobierna tu vida? Si es Jesús quien gobierna tu vida realmente, entonces, hermano amado, debes someterte a la voz de Dios. ¿Qué es someterse a la voz de Dios? ¿Qué es estar sometido? Estar sometido, hermano amado, cuando Pablo dice siervo de Jesucristo, está usando una palabra griega que significa doulos. Esa palabra doulos viene del vocablo griego, hermano amado, y cuando estudiamos ese vocablo nos está enseñando que un doulos es un siervo, es un esclavo. Un esclavo, hermano amado, es una persona cuya voluntad está bajo su Señor. Ese esclavo sabe quién es su Señor. ¿Sí? Ese esclavo sabe que el único dueño de su vida, de su pensamiento, de su caminar, de su levantar, de su acostar, es el dueño, el que lo compró. Y en esta noche mi pregunta ¿es Jesús tu dueño? ¿Es Jesús tu Señor? Entonces en esta noche, hermano amado, debemos de recordar, hermano, que estar en la escuela de Jesús es aprender del Maestro. Fíjese bien, en estos versículos que acabamos de leer, encontramos que Jesús quería llevarlos a un nivel diferente en su experiencia con Jesús. El problema de hoy en día es que muchos cristianos no quieren, hermano amado, tener un compromiso real con Jesús. Quieren estar en esa experiencia, en esos sentimientos, en esas emociones, en esos calambres que le dan cuando están alabando a Dios, en esa atmósfera de fiesta, pero no quieren un compromiso, no quieren seguir realmente a Cristo, no quieren, hermanos amados, entrar a un nivel más alto que es a donde Jesús los quiere llevar. Cuando Jesús envió a sus discípulos al otro lado, Él sabía perfectamente por qué Él los estaba mandando solos. ¿Sí? Él sabía perfectamente por lo que iban a pasar. Pero aún así, hermanos amados, Jesús los envió en medio de la mar. ¿Sí? Recordemos que los discípulos de Jesús, repito, estaban en la escuela de Jesús. Él quería llevarlos a un nivel diferente en su experiencia con Cristo. Dios no quiere que vivas de experiencias pasadas. Dios quiere que experimentes madurez en su amor. El problema de hoy en día, hermano amado, es que muchos cristianos tienen una experiencia y viven de experiencias pasadas, de glorias pasadas. Sí, pero Dios quiere que tú vivas experiencias nuevas, experiencias que te den crecimiento, experiencias que te den madurez. Dios no quiere que seas un cristiano inmaduro. ¿Sí? Verso 46. ¿Qué dice el verso 46? El verso 46, mi hermano, dice: después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas.
¿Qué nos enseña esto con Jesús? Nos enseña que Jesús oraba. Jesús oraba. Y qué importante es para los cristianos hoy en día que nosotros como hijos de Dios oremos al Padre. Que tengamos una experiencia genuina con el Padre. Que nuestra vida de oración, hermano amado, sea una vida de oración genuina. ¿Saben ustedes que hay muchos cristianos que la oración le parece aburrida? ¿Sabían ustedes que muchos cristianos les aburre la oración? En un culto de oración, ¿saben cuánta gente llega? Si llegan 10 personas es mucho. Pero en un concierto de alabanza, hermano amado, no hay lugar. ¿Por qué, hermano amado? Porque la alabanza, hermano amado, alimenta nuestras emociones, alimenta nuestro sentimiento, nuestra energía, pero no alimenta en sí nuestra vida espiritual. ¿A qué me refiero con esto? ¿Está mal alabar a Dios? De ninguna manera. Pero cuando entramos a la vida de oración, a la intimidad con Jesús, a esos momentos de soledad, hermano amado, es ahí cuando Dios nos habla. El problema, hermano amado, que hoy en día muy pocos cristianos saben orar. Por eso digo yo, hermano amado, que el decreto, que esa falsa enseñanza del decreto, que esa falsa enseñanza del declarar, hermano amado, es totalmente antibíblica. Porque no te enseña a orar a Dios, no te enseña a tener intimidad con Dios, sino más bien le das órdenes a Dios para que Dios haga su voluntad. Y no es así. El cristiano necesita madurar. El cristiano necesita experimentar a Cristo todos los días de su vida. Jesús, hermano amado, no se había olvidado de sus discípulos. Él sabía perfectamente el lugar donde se encontraban. Podemos estar en medio del mar de la vida, ¿sí me entiendes? Podemos estar en medio de la mar de la vida, pero podemos tener la plena seguridad que Él intercede por nosotros. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Quizás tú piensas en este momento, hermano amado, que tienes muchos problemas en esa mar de la vida, que tienes muchos problemas. Tu esposo te ha dejado, tu esposa te ha dicho que ya no te ama, tus niños son unos rebeldes, la hermana Paquita, la de la iglesia, está chismeando de ti, y tú sientes que todos te han abandonado. Pero quiero decirte en este momento que Cristo, que Jesús, sabe perfectamente el lugar en el cual tú te encuentras en el mar de tu vida. Por lo cual también, Hebreos 7:25 nos dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sí? Verso 47. ¿Qué dice el verso 47? Muy tarde esa noche, los discípulos estaban en la barca, en medio del lago, y Jesús estaba en tierra solo. Verso 48. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y contra las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. ¿Sí entendimos lo que leímos? Lo vamos a leer de nuevo. Muy tarde esa noche. ¿Qué dice? Muy tarde esa noche. ¿En dónde estaban los discípulos? Los discípulos estaban en medio del mar. ¿En algún momento usted se ha ido a la playa a las 12 de la noche, a la medianoche? ¿Ha visto lo oscuro que está? Si usted va a la ciudad de Santa Mónica y va al muelle de Santa Mónica. Santa Mónica es una ciudad costera en el estado de California, Estados Unidos. Si usted va a cualquier playa de su país a la medianoche
y usted ve al mar, usted no va a ver nada porque todo está oscuro. ¿Sí? Porque todo está oscuro. ¿Por qué? Porque es noche, no hay luz en medio del mar. La palabra de Dios dice que Jesús, hermano amado, vio que ellos se encontraban en serios problemas. Fíjese bien, ellos estaban ¿dónde? Estaban en medio del mar, en la plena oscuridad de la noche. En otras versiones dice que estaba lloviendo, que la tormenta arreciaba y que ellos estaban teniendo temor. En otras versiones dice que Jesús vio que ellos tenían temor, hermano amado, porque el agua estaba ahogando, estaba inundando su barca. Y ellos tenían temor de ahogarse. Jesús los vio desde el lugar donde Él estaba. Pero lo curioso es que ¿dónde estaba Jesús? Jesús estaba en tierra, estaba solo. ¿En dónde estaban ellos? En medio del mar. ¿Qué nos muestra esto, hermano amado? Nos muestra que por más oscuro que esté tu problema, que por más oscuridad que te esté rodeando, Dios tiene la capacidad, hermano amado, y el poder de ver el lugar exacto donde tú estás. ¿Sí me entiendes? Quizás tú piensas en esta noche que estás en medio de un hoyo oscuro, en medio del mar de la vida, que las tormentas de la vida están inundando tu barca y que tú estás a punto de ahogarte. Yo quiero decirte en esta noche que Dios sabe exactamente el lugar donde tú te encuentras en medio de la tormenta. Hermano, hay esperanza. Dios no se ha olvidado de ti. En esta noche vamos a poner una alabanza para que sigas reflexionando en el amor, en el señorío de Cristo en medio de la tormenta. Dios te bendiga, hermano. Regresamos en breve. Soy un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿qué ha pasado en el mundo? ¿Cuántos están ready? Va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Él viene. Unos dicen que una nave, mucha gente se lo escuche a lo lejos. Alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo solo. Pero en medio no hay salida, es la gran tribulación. Se ve un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿qué ha pasado? Oh, en el mundo. Yo espero
gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Mucha gente se llevó, pero escucha, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay Nuevamente, hermanos, Dios les bendiga. Aquí el hermano Percy J. Riley desde la ciudad de Los Ángeles, saludándole a todos muy cariñosamente en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos hablando, hermanos, sobre el tema paz en medio de la tormenta. Qué importante, hermano amado, es tener paz en medio de la tormenta. Vivimos en un tiempo, hermano amado, en donde parece que las tormentas nunca cesan en la vida. Parece que siempre estuviéramos bajo una gran tormenta, pero en medio de esa tormenta, nosotros como hijos de Dios, nosotros como pueblo de Dios, sabemos que Cristo está con nosotros. Jesús hace la gran diferencia en nuestras vidas, en medio de los problemas, en medio de las vicisitudes. Quizás tú eres una persona que muchos te han criticado, que muchos te han abandonado, pero quiero decirte que en medio de la tormenta, que en medio de los problemas, que en medio de la negrura de la noche, hay un Dios que sabe el lugar exacto donde tú te encuentras. Dios, hermano amado, no es un Dios de lejos, es un Dios de cerca. Estábamos basando nuestra reflexión sobre el Evangelio de San Marcos, versos 6 del 45 al 52. Y es donde Jesús, hermano amado, envía a sus discípulos al otro lado, a Betsaida. Y Él se queda con la demás gente del otro lado, y los discípulos estaban navegando, dice la Biblia, en medio del mar. Pero vamos a leer la Biblia, hermanos míos. Dice verso 47, muy tarde esa noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. Es curioso, hermanos amados, que la Biblia dice que Jesús vio a sus discípulos cuando ellos estaban remando, que estaban luchando. Otras versiones nos dicen, hermanos amados, que Jesús vio la agonía, que Jesús vio el corazón de ellos, que el corazón de ellos estaba con temor, que estaba perdiendo fuerza, que estaban desanimados, que estaban con miedo.
Jesús los vio. Pero lo más curioso de todo es que Jesús estaba al otro lado del mar. Jesús estaba en la costa, en tierra, y ellos estaban en medio del mar, en la barca. Y la Biblia dice que era de noche. Aproximadamente eran las 3 de la mañana. Usted sabe lo oscuro que está el mar, hermano amado, a esa hora, a las 3 de la mañana, especialmente en ese tiempo cuando los discípulos estaban en medio del mar. No es como ahora que los barcos tienen su sistema eléctrico propio y pueden iluminarse en medio del mar. Hermano, era una lancha. No tenían velas, no tenían nada, estaban en la plena oscuridad. Y lo más tremendo es que Jesús los vio. Eso nos debe de llenar de gozo, eso nos debe de llenar de paz. Que no importa, hermano amado, lo oscuro de tu problema, que no importa la oscuridad en la cual tú pienses que estás, que no importa, hermano amado, lo más profundo del mar y que tú pienses que las olas del mar, que las olas de tus problemas van a hundir tu barca. Hermano amado, estimado amigo que me escuchas, el Dios que yo conozco, el Dios que yo sirvo, tiene la capacidad, tiene el poder de poder verte en medio de la sombra, de poder verte, hermano amado, en medio del mar. Jesús vio a sus discípulos que remaban con fuerza, que luchaban con el mar, que luchaban en contra de las olas. Bendito sea el Señor, porque quizás tú piensas que ya no tienes más esperanza. Quizás tú piensas que todos te han abandonado. Quizás tú piensas que tu amigo te ha abandonado. Quizás tú piensas que tu esposo te ha abandonado, que tu esposa no te entiende, que tu suegra ya no te quiere. Yo quiero decirte en este momento que el Dios que yo sirvo te está viendo en medio de la oscuridad. No importa lo negro de tu vida, no importa lo negro de tus problemas, Dios tiene el poder para saber el lugar exacto en el cual tú te encuentras en esta noche. Jesús vio a sus discípulos en medio de las tinieblas. Jesús sabía el lugar perfecto en donde ellos estaban, hermano amado. Él lo sabía. Él sabía el lugar. Y no solamente sabía el lugar en que se encontraban, hermano amado, sino sabía cómo estaba su corazón. Dios conoce tu corazón. Dios conoce las tristezas. Dios conoce las lágrimas que salen de tu alma cuando estás en medio de los problemas. Y ese Dios al que yo sirvo, ese Cristo al cual yo sirvo, no es un Dios de lejos. Bendito sea Dios. Jesús no es un Dios de lejos. ¿Sí me entiendes? Dios no es un Dios de lejos. Dios es un Dios de cerca. Dios quiere que tú quieras. ¿Y qué es lo que Dios quiere que tú quieras? Como lo dije anteriormente en los minutos anteriores, Dios quiere que tú te dejes gobernar por Él. Dios quiere que tú te dejes que Él sea el Señor de tu vida. Dios no quiere, hermano amado, el mal para ti. Dios quiere lo mejor para ti. Y en medio del problema, hermano amado, dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia, que cuando Jesús los vio a los discípulos que estaban en medio de los problemas, que estaban en medio de las vicisitudes, que estaban en la negrura de la noche, que remaban con fuerza porque querían salvar sus vidas, dice la Biblia que Jesús empezó a caminar. Sí, dice la Biblia que Jesús empezó a caminar hacia ellos. Por eso digo que Jesús no es un Dios de lejos. Por eso digo que el Dios en el cual tú has puesto tu confianza no es un Dios de lejos que se ha olvidado de ti, que se ha olvidado de tus problemas, que se ha olvidado de lo malagradecido que eres muchas veces o que somos muchas veces. Dios sabe perfectamente que eres su hijo. Dios sabe perfectamente que muchas veces le vamos a fallar, pero aún así Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Jesús nos ama y tiene paciencia con nosotros.
¿Sabías que Dios tiene más paciencia contigo que la que tú tienes contigo mismo? ¿Sí? En medio de los problemas, Cristo siempre va a caminar hacia ti para salvarte. Pero cuando los discípulos lo vieron caminar, fíjese bien, pero dice la Biblia, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaban aterrados al verlo. Interesante, ¿sí? Pero dice la Biblia, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma y todos quedaron aterrados. Analicemos ese verso un momento. Dice, pero cuando los discípulos lo vieron caminar. En algún momento, en alguna ocasión usted ha estado en medio del mar en la noche. Imagínese, póngase en el lugar de los discípulos. Estaban en medio de una tormenta. La barca estaba a punto de hundirse. Y de repente empiezan a ver a una persona que se estaba acercando a la barca. Y mi pregunta es, si eran las 3 de la mañana y estaba todo oscuro, ¿cómo hicieron ellos para ver a esa persona que se estaba acercando hacia ellos? ¿Saben lo que yo creo? Es lo que yo creo. La Biblia no lo dice, pero es mi opinión personal. ¿Sí? Es mi opinión personal. Que la razón por la cual ellos pudieron ver a esa persona acercándose a la barca en medio de la oscuridad era porque la luz que estaba dentro de Cristo estaba saliendo de él. Cuando un cristiano, un verdadero cristiano, hermano amado, es un verdadero hijo de Dios, ese cristiano siempre va a brillar en medio de la oscuridad. El problema es cuando hay cristianos que no brillan en medio de la oscuridad. ¿Sí? Jesús brillaba porque Él es la luz del mundo. Cuando ellos vieron a Jesús acercarse y tuvieron miedo, es porque Él estaba brillando. Dentro de Él había una luz. Él es la luz del mundo. Y la oscuridad jamás va a tapar la luz de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces, hermano amado, dice la Biblia que ellos tuvieron temor. Es lógico que tuvieran temor, porque nunca habían visto a alguien ser iluminado por sí solo, y menos que caminara en medio del mar, sobre las aguas, en medio de la tormenta. Hermano amado, veamos lo hermoso de esto. Las tormentas, el agua, las olas no tenían efecto sobre Jesús. ¿Qué es lo que quiero decirte con esto? Que los problemas que tú tengas, las situaciones por las cuales tú te estés enfrentando, no afectan a Dios. Tú puedes tener muchos problemas, pero eso no significa que a Dios le afecte. Eso no significa que Dios se deje amedrentar por los problemas que tú tienes. El hecho de que Jesús caminara sobre las aguas, el hecho de que Jesús caminara en medio de la tormenta, nos debe demostrar a nosotros que no importan tus problemas, no importan tus circunstancias, no importa lo derrotado que tú te sientas, no importa cómo tú te sientas. Dios tiene poder para caminar sobre tus problemas, caminar en medio de tus tormentas y darte la respuesta que tú necesitas. Hermano, Cristo es un Dios real. Cristo es un Dios real, hermanos amados, que nos puede ayudar. Jesús, hermano amado, no metió en el mar a sus discípulos para dejarlos ahogar en medio de la tormenta. ¿Sí me entiendes? Jesús no metió a sus discípulos para dejarlos abandonados en medio de la tormenta. Jesús ya sabía que iba a haber una tormenta. Jesús ya sabía
que sus discípulos iban a tener temor, hermano amado, de ahogarse. Jesús sabía también que sus discípulos iban a luchar con todas sus fuerzas, hermanos amados, para salvar la barca. Hermano amado, el problema no estaba con Jesús. El problema estaba con los discípulos. Los discípulos se olvidaron que Jesús les dijo que llegarían a Betsaida. Jesús les dijo: pasad al otro lado. ¿Sí ven? Ya la respuesta de Dios estaba ya con ellos. Dios ya les había dado la respuesta en medio de sus problemas. Jesús les dijo: pasad al otro lado. Y muchas veces nosotros como cristianos nos olvidamos de las promesas de Dios. Nos achicopalamos, como dicen los mexicanos, cuando vemos los problemas. Se nos olvida, ¿sí?, que Dios ya te dio la victoria. Se te olvida, hermano amado, se nos olvida que ya Cristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Los discípulos se olvidaron, hermano amado, no solamente de lo que había dicho Jesús. Los discípulos se olvidaron de quién los había enviado. ¿Sí? Muchas veces en medio de la tormenta nos olvidamos, hermano amado, que Dios ya te dio la victoria. Muchas veces en medio de los problemas, hermano amado, nos olvidamos que quién es el que nos envió. Si es Dios quien te envió, ¿por qué tienes temor? Si es Dios quien te dio la victoria, ¿por qué te angustias? Si es Dios el que realmente te ha dicho pasa al otro lado, ¿por qué no tienes la plena confianza y la plena seguridad que Dios va a cumplir su palabra? ¿Sí? Los discípulos se habían olvidado, hermano amado, de quién los había enviado. Existe una gran diferencia. Existe una gran diferencia cuando Dios te envía a un lugar y llega la tormenta, estando dentro de la voluntad de Dios, y otra muy diferente cuando tú te metes a los problemas y la tormenta recia. Porque hay una gran diferencia cuando es nuestra desobediencia a Dios la que nos mete en nuestros problemas, pero otra muy grande cuando es Dios el que permite que los problemas vengan a la vida. Los problemas y tormentas de tu vida no impedirán que llegues al destino que Dios te prometió. ¿Sí me oíste bien? Los problemas de tu vida, la olla de frijoles que se te quemó y que piensas que ya no va a haber más ollas. ¿Sí? No te preocupes. Si Dios te llamó, Dios proveerá tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. No de acuerdo a lo que tú declares, no de acuerdo a lo que tú, hermano amado, proclames, sino de acuerdo a las riquezas de ¿quién? A las promesas de Dios. Entonces, hermano amado, los problemas y tormentas de tu vida, lo repito, no impedirán que llegues al destino que Dios te prometió. Números capítulo 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Él habló y no lo ejecutará. ¿Por qué te afliges? ¿No lo puedes en Cristo que te fortalece? El tema en el cual yo no sé la situación en la cual tú te encuentras en este momento con tu familia. Pero yo quiero decirte que si tú piensas que tu barca se está hundiendo, si tú piensas que ya mero te ahogas, yo quiero decirte que Dios ya vio el lugar exacto en donde tú te encuentras en tu problema y que Dios ya envió la salida. ¿Sí? Jesús los vio remar con gran fatiga, dice el verso 48.
Y hermano amado, no era cualquier fatiga, ¿sí me entiendes? No era cualquier fatiga. Estaban en medio de la tormenta y el viento les era contrario. Era la cuarta vigilia, o sea, las 3 de la mañana, totalmente oscuras. ¿Sí? Jesús los vio que estaban cansados, remando en contra de todo. ¿Cuántas veces, hermano amado, amigo que me escuchas, estás ya cansado de los problemas? Estás harto ya. Ya no quieres saber nada más. ¿Sí? Cuando sales de tu trabajo, ya no quieres ni llegar a tu casa porque sabes que tu esposa te va a regañar. Te va a fastidiar con lo mismo. Dios ya sabe que estás fastidiado. Pero Dios quiere que tú, hermano, sepas que Jesús ya te vio. ¿Sí? Jesús los vio que estaban cansados, remando en contra de todo. Él los vio desde la cumbre de la montaña y a través de la oscuridad, porque su corazón estaba enteramente con ellos. Hermano, el corazón de Dios, su corazón está contigo. Dios te ama y no se ha olvidado de ti. No importa qué tan negra esté tu noche, el Dios que servimos puede ver exactamente el lugar donde tú te encuentras. Sin embargo, no bajó de la montaña para ayudarlos inmediatamente. Fíjese bien. No bajó inmediatamente, hermanos amados, para ayudarlos, sino hasta que llegara el momento oportuno. Él vio que estaban cansados, pero no salió corriendo inmediatamente, sino esperó en los momentos oportunos. ¿Sabes por qué lo esperó? Para que no quedara duda en el corazón de ellos quién era el que había hecho el milagro. Porque muchas veces, hermanos amados, vivimos en un tiempo en el cual muchos cristianos quieren ser su propio Dios. Por eso yo como pastor, yo como ministro, no creo en el decreto, en esa falsa enseñanza del decreto. ¿Por qué? Porque eso, hermano amado, no es de Dios. Sencillamente, no hay ni un solo versículo bíblico en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento que me enseñe a mí que el decreto es bíblico. Si el decreto fuera bíblico, entonces ¿para qué queremos la voluntad de Dios? ¿Dónde queda la voluntad de Dios, el propósito de Dios en tu vida? ¿Sí? Entonces, hermanos amados, cuando lo vieron, sus discípulos dicen, fíjese bien, el lugar donde tú encuentras, Dios sabe en qué lugar tú te encuentras. Sin embargo, dice la Biblia, no subió o no bajó, no fue hacia ellos hasta que fue en el momento preciso para que ellos vieran quién era realmente el que hizo el milagro. Dios va a hacer un milagro en tu vida, pero Dios lo va a hacer hasta que tú, hermano amado, dejes de ser el dueño de tu vida, el Señor de tu vida, y dejes que Cristo sea el Señor de tu vida. ¿Sí? Verso 50. Jesús les dice, no temáis, soy yo. ¿Sí? Jesús se acerca a la barca. Jesús se acerca hacia donde ellos están. ¿Sí? ¿Y qué es lo que Jesús les dice? Fíjese bien lo más tremendo de todo. Ellos tenían temor, ¿sí o no? Tenían temor de morir, tenían temor de ahogarse. Cuando Jesús se acerca a ellos, Jesús no los condena. Jesús no los critica. Jesús no les dice, bola de miedosos, ¿acaso no son hombres? No, Jesús no los condena. ¿Cuántas veces en medio de los problemas? ¿Cuántas veces en medio de los problemas nos acercamos a personas? Les contamos nuestros problemas. Y lo primero que hacen es juzgarnos, criticarnos, lanzar juicio en contra de nosotros. ¿Cuántas veces, en ciertas ocasiones, cuántas veces no han sido a ciertos pastores que se dicen pastores, que se dicen siervos de Dios, que se dicen profetas, que se dicen evangelistas,
Y después los oyes a esas mismas personas hablando de lo que tú les dijiste a ellos en privado desde el púlpito. ¿Acaso no te hace sentir mal eso? Pero Jesús es diferente. El problema, hermano amado, es que muchas veces nos acercamos a las personas equivocadas para hallar el oportuno socorro. El oportuno socorro, el consejo adecuado, hermano amado, no está en la persona, en tu vecino. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia para que todas tus necesidades sean suplidas. El problema muchas veces es que buscamos a la persona equivocada. Busca primero a Dios y pídele a Dios que Él te guíe a la persona adecuada. ¿Sí? Jesús, hermano amado, les dice, no temáis. Les da ánimo, les da fuerza, les da paz en sus vidas. Les dice, no teman, soy yo. Su corazón estaba endurecido. Fíjese bien, el corazón de ellos estaba endurecido, hermanos amados. Eso no significa que estaban en contra de Jesús, sino más bien que eran lentos para entender el poder de Dios. ¿Sí entendieron eso? El corazón de los discípulos estaba endurecido, no porque estaban en contra de Dios, no porque estaban en contra, hermano amado, de la voluntad de Jesús o no amaban a Jesús, sino sencillamente porque eran lentos. Eran lentos para poder entender el poder de Dios. ¿Acaso no habían visto a Jesús resucitar a Lázaro? Sí lo habían visto. ¿No habían visto a Jesús alimentar a 5,000 personas? Sí. ¿No habían visto a Jesús sanar a un leproso? Sí lo habían visto. ¿Sí? Pero si lo habían visto resucitar, sanar y levantar a los muertos, ¿por qué tenían su corazón endurecido? ¿Por qué eran de lento entendimiento? Hermano amado, porque tú no vas a comprender el poder de Dios en tu vida hasta que tú lo experimentes en tu vida propia. Tú no puedes vivir de lo que Dios ha hecho por otras personas. ¿Sí? Tú no vas a experimentar el poder de Dios hasta que ese poder de Dios te toque a ti y tú permitas que el poder de Dios te toque. Por eso eran de lento entendimiento, porque Dios, hermano amado, quería tocar sus vidas. Dios quería transformar sus vidas. Por eso dije yo anteriormente, en los minutos anteriores, que estaban en la escuela de Jesús. ¿Sí? Jesús quería enseñarles. Todavía no habían alcanzado la comprensión total de quién era Jesús. Muchas veces, hermano amado, no hemos llegado a comprender ni a entender la totalidad de quién es Jesús realmente. ¿Sí? Lamentablemente, hoy en día, hermano amado, la iglesia vive en una superficialidad. Hermano amado, viven en un tiempo en donde, hermano amado, Jesús se ha convertido, como podríamos decirle, en una monedita de suerte. Jesús es algo más que eso. Jesús no es tu monigote para que lo andes manejando como tú quieras. Jesús es el Señor. Y debemos conocerlo. Debemos de amarlo. Jesús, hermano amado, quiere que tú vivas para Él. Jesús quiere tener intimidad contigo. Jesús quiere ser el Señor de tu vida. ¿Sí? Por eso Jesús no los condena, sino al contrario, levanta su fe, los anima, dice, no temáis, soy yo. En esta noche Jesús te dice, yo soy, no temáis. Ese Jesús que venía, hermano amado, era su maestro. Ese yo soy disipó sus temores. Gloria a Dios. Para finalizar, hermano amado, debemos de analizar que Jesús permitió que lo vieran caminar sobre las aguas. ¿Por qué Jesús permitió que lo vieran caminar sobre las aguas? Para darles confianza. ¿Sí? Mostrar su poder sobre las circunstancias.
demostrar su control aún en medio de la tormenta. Lo digo de nuevo, Jesús permitió que ellos vieran, Jesús permitió que ellos vieran a Jesús caminar sobre las aguas para darles confianza, mostrar su poder sobre las circunstancias, demostrar su control aún en medio de la tormenta. Conclusión, Dios jamás dejará que perezcas en la prueba. Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El himno bautista 232 dice, en conclusión, déjenme decir que solamente Dios sabe perfectamente hasta dónde puedes aguantar, pues Él no te dará una prueba más grande de la que puedas sobrellevar. Dios tiene confianza de que puedas pasar la prueba. Estimado hermano, estimado amigo, en este momento, si estás pasando por un problema, si estás pasando por alguna circunstancia, déjame decirte que Dios lo permitió porque Él tiene la plena confianza que sí la puedas pasar. En esta noche quiero orar por todas aquellas personas que me están escuchando y decirles, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por todas las personas que me escuchan en esta noche. Yo te pido, Señor, que tú proveas, Señor, que tú levantes, que tú restaures, Padre amado. Yo te pido por mi hermano Anthony Emet Ramsam, Señor amado. Te pido que lo ayudes, que ayudes a su familia, Señor. Que tú, Señor, proveas en todas sus necesidades. Señor amado, que tú lo ayudes en este momento y que él pueda ver plenamente, Señor, el poder tuyo en su vida. Te doy gracias por él. Te doy gracias, Padre, por todas aquellas personas que están escuchando este mensaje. Te doy gracias. Yo te pido, Señor, que en medio de la tormenta, que en medio de los problemas, ellos puedan ver a ese Jesús que camina sobre los problemas. A ese Jesús que tiene el poder para desatar y traer respuesta a la vida del cristiano. Hermanos, de esta manera me despido, confiando plenamente que la bendición de Dios está en el corazón de cada uno de ustedes. Este es su hermano y amigo, el hermano Percy J. Riley, desde la ciudad de Los Ángeles, California. Que el Señor les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima.